otra rockstar aquí con nosotros. Pues bueno, Dul, solo les puedo decir que estamos en una de las mejores manos también. Gracias a todos. Primero, buenos días en donde estén. Muchas gracias por conectarse, por tomarse el tiempo de aprender de esto. Muchas gracias a Sincel por la invitación. Mi nombre es Dulce Villarreal. Un poco de mí, estudié economía en la UNAM. Muchos años me dediqué a hacer datos o científica de datos en diferentes instituciones financieras como Banamex, Citigroup, Compartamos Banco, donde trabajé con microfinanciamiento en toda América Latina. Y posteriormente conocí blockchain, Bitcoin específicamente, y aquí en Estados Unidos dicen que I fall in the rabbit hole, o sea que me puse a estudiar y estudiar y estudiar blockchain, cambió mi vida y decidí que eso era lo que me quería dedicar. Me vine a Estados Unidos y estuve trabajando en unas startups fintechs y startups de Estados Unidos, de San Francisco. Y bueno, también estuve trabajando un tiempo en RSK como blockchain developer o blockchain advocate. Y bueno, mi trabajo es alrededor de hacer también consultoría de blockchain como product manager. Y bueno, el día de hoy estoy hablando de privacidad y vamos a hablar de la lucha de la privacidad, ¿no? Estamos luchando por nuestra privacidad y lo hacemos a través de productos, creamos productos que nos permitan y nos den anonimidad. Y entonces el día de hoy vamos a hablar de anonimidad, mix y altcoins. Empecemos, vaya. El curso va a ir en 5 partes, que es fundamentos de la anonimidad, introducción a la desanonimidad, anonimato a través de la mezcla, altcoins enfocado a la privacidad y los temas avanzados de anonimidad, donde va a entrar Wimbo. Y empecemos. La pregunta que les quiero hacer ¿es Bitcoin anónimo? Y que ustedes lo empiecen a notar y tengan sus notas. ¿Es Bitcoin anónimo? Y sí, no, ¿por qué? Y la otra pregunta que les quiero hacer es ¿cuál es el seudónimo más famoso en cripto? Bueno, como ustedes ya saben por sus otras clases que tomaron, el seudónimo más famoso en cripto es Satoshi Nakamoto. ¿Y qué nos quiso transmitir Satoshi Nakamoto y por qué hacer Bitcoin anónimo o pseudónimo? Creo que este grupo de personas que estaban en la mail list de los cypherpunks luchaban por la privacidad porque saben que la privacidad es algo que no nos damos cuenta, igual que la libertad. La privacidad y la libertad y nuestros derechos es algo que no nos damos cuenta qué importantes son hasta que los perdemos. Y la libertad la podemos recuperar, pero la privacidad, una vez que está perdida, nunca más la podemos recuperar. Si alguien sabe algo de ti, lo va a saber por siempre. Va a existir un registro, y más hoy en día con Internet. Entonces, creo que es súper importante entender por qué lo quieren hacer los cyberpunks, porque también nos permite tener derechos. Hoy en día nosotros sabemos que ha habido casos como Cambridge Analytica, donde porque todos nuestros datos están expuestos, se pueden tomar decisiones sobre quién va a gobernar un país o una elección presidencial. Entonces, empecemos por lo básico. Nada más para hacer anónimo significa A de privativo sin nombre. Anonimidad es que la identidad es desconocida. El seudónimo significa un alias, un apodo y un nombre, y estas 3 están en la RAE. La palabra desanonimizar no está en la RAE, no sé si esté bien dicha en español porque no existe, pero significa quitar el anónimo o reidentificar. Entonces le estás quitando el anonimato a alguien. Y privacidad es el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger a cualquier intromisión. Bueno, ya hablamos de lo básico y vamos a hablar del movimiento de cyberpunk. Como ustedes ya lo vieron en la primera sesión, los cyberpunk es un grupo de individuos que defienden y promueven la privacidad usando la criptografía. Y Bitcoin fue creado en 2009 con Satoshi Nakamoto y es el primer sistema descentralizado, seudónimo y sin intermediarios. Entonces, como ya sabemos, tenemos todas las virtudes de Bitcoin y de los Open Public Layers o de los layers abiertos que son transparentes, permissionless, trustless. Trustless significa que no necesitamos intermediarios y que son inmutables.
Pero también, ¿qué pasa? Que con el tiempo van a aparecer estos registros contables donde, si bien si todos somos un banco, y también se guardan todos nuestros registros. ¿Y qué va a pasar? Que toda esa información está expuesta a todo el mundo. Entonces, eso también puede causar problemas y los vamos a ver en un momento. Entonces, es fundamental entender que las cadenas de bloques no son anónimas por defecto. Es súper importante entender eso, es como importante. No son anónimas por defecto. Entonces, hay una intuición cuando apenas uno entra al mundo de blockchain, de que pues, la blockchain o la cadena de bloques es una base de datos central y después de ahí se distribuye, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué significa esto? Si tuviéramos que esta base de datos ahora se distribuye, significa que ahora tú no tienes control de acceso sobre esos datos y, por tanto, estos datos que habíamos visto los va a ver todo el mundo, cuánto gastas, cuánto tienes, todo absolutamente. Las blockchain privadas, que en realidad son DLT o Distributed Layer Technology, son más anónimos en el sentido de que vamos a hablar R3 Corda, que es un protocolo, es un DLT, solo es para los bancos. ¿Qué significa? Que estas transacciones solo las van a ver los bancos y nadie más. Entonces, si tú haces una DLT con tus amigos, pues esas transacciones van a ser anónimas para todo el mundo fuera de tu grupo de amigos, que es como el grupo de bancos, pero todos los que estén en la DLT pues van a tener acceso a esa base de datos. Entonces, ahora, importante también decir es que la mayoría de las cadenas de bloque hoy en día son seudónimas o pseudonym en inglés. Por ejemplo, nosotros no utilizamos nuestra identidad, o sea, yo no estoy diciendo mi dirección es Dulce Villarreal en Bitcoin, sin embargo, tengo un address que me puede identificar y esto lo vamos a ver más adelante. Nuestros seudónimos pueden o no estar vinculados a nuestra entidad real. Aquí un ejemplo que yo les pongo es que si yo tengo un DNS o un RNS, que es un dominio que lo que hace es a través de un smart contract, mi dirección la asocia, por ejemplo, con dulce.ethereum o .eth y mi dirección en este smart contract se asocia con la dirección dulce.rck o dulce.crypto, y luego además yo lo voy y lo subo a Twitter, pues es evidente que ya está vinculado a mi actividad real. Fundamentos del anonimato. ¿Qué significa linking? Básicamente es que cada transacción y tu dirección va a estar guardada en la cadena de blockchains para siempre, o sea, forever. Si tu dirección alguna vez queda ligada con tu identidad, esto quedará ahí todo el tiempo y no hay manera de que se pueda borrar. Eso es porque las blockchains son inmutables, ¿no? Entonces, por eso también a esto también se le llama, y es lo que vamos a empezar a ver, desanonimación o reidentificación. En Bitcoin puedes tener una identidad y muchas direcciones, y en Ethereum normalmente tienes una identidad y una cuenta. Hablemos de las buenas prácticas de Bitcoin. Y si me pueden poner en el chat, si no listo alguna de estas, me pueden poner algunas buenas prácticas que ustedes tengan para su anonimidad. Por ejemplo, si hacemos buenas prácticas, nos van a permitir cierto nivel de anonimato. Una buena práctica es nunca vuelvas a usar tus seudónimos. Por ejemplo, generar una nueva dirección cada vez que recibas Bitcoin. Esto significa que creas una nueva cuenta cada que escribas un comentario en Reddit. O imagínense que crearas una cuenta de Facebook cada que vayan a hacer un post. Y además no tuvieran amigos. Y bueno, algo ya más técnico, pueden utilizar una cold wallet para generar una nueva dirección utilizando los BIP 32, 39 y 44. Esto ya lo hace una cold wallet por default, no tienen que hacer nada. Si son developers, pueden utilizar proyectos open source. En Ethereum no es posible porque Ethereum no usa UTXOs, usa cuentas
y bueno, pues no puede funcionar. Entonces, un sitio que les recomiendo es que vayan a ver el sitio de iancoleman.io, BIP39. Y esto es muy importante, porque tal vez la tecnología sea anónima o seudónima, pero hay que considerar algo que es lo más importante siempre que consideramos cualquier proyecto, negocio o lo que sea. Hay que considerar el factor humano. Entonces, tal vez si Bitcoin sí es anónimo o seudónimo, sin embargo, el factor humano que nos reidentifica. Los niveles de anonimato, quisiera decir que el anonimato no es absoluto, no es blanco, negro, es más un matiz de grises que depende de quién lo observe. Entonces, el nivel de anonimato, que en inglés le llaman level o degree, lo pueden encontrar de esas dos maneras, se define por la dificultad de asociar tu seudónimo con tu identidad real. Yo también creo que depende quién lo vea, porque depende quién lo vea, cuándo lo vea. Entonces, es algo muy complejo el nivel de anonimato. Entonces, como conclusión, un nivel alto de anonimato te permite esperar razonablemente haber logrado su privacidad. Pero ¿por qué esto es importante? Como ya lo mencioné, una vez que perdemos nuestra privacidad, la perdemos para siempre. Y algo que nos hace único es la manera en cómo pensamos, la manera en que transaccionamos y nuestra información genética. Son ciertas cosas que nos hace únicos y ningún robot o un bot lo puede hacer. Sin embargo, la gente piensa que Bitcoin era solamente para actos ilegales y hay cierta animadversión hacia Bitcoin. La pregunta es, ¿será la anonimidad en Bitcoin solo buena para las drogas o para los actos ilícitos? Bueno, veamos algunos ejemplos. Imagínate que vas a la tiendita de la esquina, a la farmacia de la esquina, y tú le pagas con tu cuenta, tu cartera de Bitcoin. Y entonces el cajero ve en blockchain.info toda tu información. Bueno, ¿y qué pasa con toda tu información? Que además tú, pues, usaste Bors Burger, que de todo mundo saben que este es un sitio pornográfico de internet. Entonces, este empleado te puede chantajear en decirle a tu esposa o a tu mamá, o en general exponerlo en tus redes sociales y decir que estás viendo porno. El caso extremo, que sí puede pasar en América Latina, es que un grupo de delincuentes sepa cuánto tienes en tu cartera de Bitcoin. Imagínate que tú compraste Bitcoin en 2012, 2013, y entonces tienes 60 millones de Bitcoin. Esa persona puede ser capaz de decir, sé exactamente cuánto tiene y la semana que viene va a secuestrar a tu mamá. Y eso es una realidad que vivimos muchas personas en América Latina. Eso es real y puede pasar. Por eso también es importante el anonimato. Veamos otro ejemplo, y esto es muy interesante. Hay una empresa que trata de a través de datos, ver los Bitcoin limpios y los Bitcoin sucios. Entonces, imagínate que vamos juntos a comer hamburguesas o tacos o arepas, y entonces a la hora de pagar yo le digo a mi amigo Fernando, oye Fer, no tengo dinero, y Fer me dice, yo tampoco, pero pues le pedimos a Juan. Entonces le pedimos a Juan, Juan nos manda Bitcoins a nuestras carteras automáticamente, pagamos nuestra comida con Bitcoin, pero resulta que los Bitcoins que nos pasó Juan fueron utilizados para o están asociados con el tráfico de drogas o con el narcotráfico o tráfico de humanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el negocio va a decir, no, yo no acepto esos Bitcoins, tus Bitcoins no son válidos. Entonces, aquí vamos a revisar el tema de la fungibilidad. Como ustedes saben, una propiedad del dinero es que sea fungible, es decir, que un dólar aquí valga lo mismo que un dólar en cualquier parte del mundo, un Bitcoin aquí vale lo mismo que un Bitcoin allá. ¿Qué pasa si no me quieren aceptar mi Bitcoin porque está ligado con actividades ilícitas? Ese Bitcoin ya no es más fungible, y eso pasa porque los UTXO nos permiten trazar o traquear, identificar cada uno de estos UTXOs y en qué fueron usados. Eso es súper importante porque lo que va a pasar es que alguien
tal vez te dice, bueno, te lo acepto, pero te pago el 80%. Y eso ya ha pasado. Y de eso lo podemos hablar porque es un tema tan nuevo que va a ir cambiando y la fungibilidad la falta de fungibilidad la podemos ser creativos y utilizar second layer solutions o soluciones en segunda capa para, en vez de mi Bitcoin lo voy a repartir en un montón de satoshis y entonces se va a volver fungible porque lo voy a utilizar para pagar en Lightning Network y nadie va a saber, ¿no? Entonces todo es relativo. Bueno, ahora supongamos que tienes un negocio y aquí le pusieron BitBlockBase CoinPay.cash. Bueno, supongamos que tú pagas a tu competidor con tu cuenta de Bitcoin. ¿Qué va a pasar? Sí, ahora sabes cómo funcionan sus servicios, pero también ahora ellos saben todos tus gastos, tus ingresos. Es más, ellos ahora saben más de ti que tú de ellos. Entonces, es muy importante saber que con Bitcoin pierden su anonimato si revelan prácticamente su public key. Si revelan su private key, pierden su dinero. O sea, como nada más recordando. ¿Y por qué anonimidad? Bueno, y es cierto, ¿no? La verdad es que es cierto que las criptomonedas pueden utilizarse para lavado de dinero y compra de medicamentos en línea, etc. ¿Es una herramienta para las actividades ilícitas? Pues sí, es cierto que sí. Está pasando, pero hay una solución parcial. La solución parcial es que las interfaces entre criptomonedas y el fiat o monedas fiduciarias están altamente regulados. O sea, si ustedes utilizan Coinbase, te piden tu Social Security Number. Si utilizan Bitso o Taurus, te piden tu CURP o tu RFC. Entonces, está siendo muy controlada. Es difícil de implementar la moralidad a nivel técnico. ¿Y qué significa la moralidad? ¿Cómo metemos la ética dentro de lo que estamos haciendo? ¿Qué es ético y qué no es ético? Yo hablaba con el equipo de Monero, de investigación, decía, ¿y qué pasa si utilizan Monero para algo muy, muy malo y ustedes se enteran? En ese momento no me supieron contestar hace un par de años, pero son cuestiones muy complejas, la ética y la tecnología. Y bueno, también hay beneficios positivos para la sociedad que superan los costos, sí. Por ejemplo, el libro de texto de Princeton Tor, que fue creado por los Estados Unidos y que hace que sea difícil para los funcionarios controlar el tráfico web, pero bueno. Pero también permite la libertad de expresión de reporteros en regímenes opresivos. Entonces, sí, es cierto que los agentes malos o las personas que hacen actividades ilícitas pueden usar criptomonedas, sí, pero también usan fiat y el fiat o cash o dinero fiduciario lo pueden utilizar y es de hecho más anónimo que Bitcoin. Pero ojo, no todo es malo. Quiero darles una buena noticia, que cayó la red de pornografía infantil más grande del mundo en la dark web. Es súper importante. Hubo una operación internacional y al final concluyó con la detención de 338 personas relacionadas con el sitio web Welcome to Video. ¿Y qué pasó? Se usaron las transacciones de Bitcoins para arrastrar todas las operaciones y era un chico de 23 años que operaba todo desde su habitación y estaba haciendo pornografía infantil. Entonces, la caída de Welcome to Video muestra que Bitcoin no es tan privado como algunos ciberdelincuentes podrían haber pensado. Y se preguntarán, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué de bueno tiene esto? Bueno, pues se salvaron muchas vidas futuras y presentes y además fueron rescatados 23 niños en Estados Unidos, España y Reino Unido que estaban siendo abusados. Y además hoy en día se busca que el dinero o los bitcoins que fueron ocupados para estos actos ilícitos se puedan regresar y restituir a las víctimas de estos delitos de explotación infantil. Con dinero fiduciario nosotros no podríamos hacer eso. Pero con Bitcoin sí podemos decir, si hubo X cantidad de Bitcoins que se utilizaron para esas actividades, vamos a restituírselos a las víctimas para ayudarlos. Esto sí se puede hacer. Entonces, no todo son malas noticias.
Ahora hablemos de fundamentos de reidentificación o en inglés de anonymation. Bueno, entonces ya entendimos que sí se puede ver la historia absoluta y nuestra historia de nuestras transacciones en la cadena de bloques. Veamos el más común es el análisis de gráfico de transacciones, que el objetivo es identificar y reidentificar una identidad con sus seudónimos. Aquí se puede ver, por ejemplo, pueden ver bolitas que demuestran algunos exchanges, pueden ver, por ejemplo, Satoshi, BTC Dice. Entonces, ¿qué pasa? Yo te pido tu cuenta, mando dinero y de repente me doy cuenta que estás en la bola más grande de transacciones de todo México. Probablemente estés en Bitso. Entonces, si yo veo un acto ilegal como entidad de gobierno, puedo, en inglés se llama supina, o puedo pedir que se revisen las transacciones de Bitso o de cualquier exchange y puedo encontrar quién hizo qué o por qué, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podría yo también saber quién eres tú y cuáles son tus cuentas. Yo conozco que María tiene la cuenta A, pero no sé que María tiene la cuenta A'. María quiere comprar un café que cuesta, digamos, 80 pesos en Starbucks, como 3.6 dólares, y esos son 0.0035 bitcoins. Entonces, María tiene dos UTXO de diferentes tamaños. Entonces, los tiene que poner juntos para poder pagar un café. Eso se le llama fusión de salidas de transacción. Entonces, a través de merging, yo puedo deducir que la cuenta de María era tanto la cuenta A como la cuenta A'. Entonces, eso se llama merging o fusión de salidas de transacción. Veamos otro caso. María, que está muy mal que pague un café con un Bitcoin, María paga un café con un Bitcoin. Y entonces le da un Bitcoin a la cafetería y la cafetería se cobra los 0.0035 BTCs y entonces le regresa 0.999 BTCs. Entonces, al cambiar direcciones, yo puedo identificar que la dirección A' que viene aquí era de María, ¿no? Entonces, esto de aquí, vamos a anotar, si me deja. Bueno, esta de aquí y A' son de María. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos, en blockchain le llaman que tienen dos heurísticas principales para asociar dos direcciones. Una es la función de salidas, que ocurre cuando hay múltiples transacciones o entradas en una transacción. Y bueno, es obvio pensar que es de la misma persona, ¿no? Rara vez las personas pagan en conjunto, tal vez parejas, tal vez familias, pero son los menos. Cambiar de direcciones. Entonces, estas son las dos heurísticas principales para asociar direcciones. Entonces, tú podrías ir haciendo árboles de decisión como científico de datos que te van a demostrar cuáles son las las probabilidades de que sean direcciones, en este caso, de María. En este caso, todas las A' serán de María. Y hay otras técnicas para identificar clusters con las identidades del mundo real de las empresas. Uno es etiquetado por transacción y el otro es inferir mirando la actividad. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber el cluster de un exchange, abro una cuenta en Coinbase, Taurus, Bitso, Kraken, blockchain.com y digo, ahora ya puedo analizar el clúster de ellos. La otra es inferir mirando la actividad. Entonces, como se mencionaba acá, se podía ver el clúster de MT Fox, que es el que está en lila, y podríamos ver su actividad, ¿no? Algo muy interesante, que es lo que vamos a ver ahora, es Taint. Es un tema que me encanta, pero vamos a ver varias técnicas para asociar direcciones con individuos. Una es enviando Bitcoin. Yo te digo, oye, Luis, María, pásame tu Bitcoin para
a pagarte algo en Bitcoin. Y ya tengo su dirección, entonces ya sé todo de ellos. La otra puede ser un descuido, que sea publicar tu dirección. Y para aquellos que empiecen a trabajar en blockchain, lo que pueden hacer si algún día tienen que publicar una dirección es, esa dirección que tengan que publicar no tendría que estar jamás asociada con el resto de sus activos digitales. Entonces, como separar completamente, o por ejemplo también separar tus bitcoins que son para cafés y tus bitcoins que son para el retiro, de tal manera que nunca se toquen. Y bueno, hay una empresa que se llama Scribe, y lo que hace es que hace analytics de Bitcoin y blockchain para ver si vienen de actividades ilícitas. Entonces, el análisis Taint o Taint Analysis, también traducido en español como manchas en blockchain, es un análisis muy interesante. Quiero comentar algo como paréntesis, porque cuando aprendemos blockchain y tecnología en español, a veces se pierden algunas cosas. El origen de la palabra time viene de contaminado, corrupto, y en inglés taint es algo malo e indeseable. Algo tan malo e indeseable que tu reputación se puede ver afectada si te asocian con ello. Entonces, bueno, el background es taint, es algo indeseable. Entonces, análisis de lo indeseable, y en español pasa también como manchas. Entonces, en un análisis de time puedes ver si el dinero proviene de una fuente indeseable o manchada. Por ejemplo, Seal Rogue, que fue un caso donde era un sitio, pero se utilizaba para drogas también. Y en la corte, este chico llamado Ross Ulbricht dijo que su dinero era legal y legítimo. Pero al hacer un análisis de Taint, descubrieron que la mayoría de su dinero eran realmente de drogas. Entonces, vamos a aprender a un poco a aprender cómo funciona. Vamos a verlo. Bueno, si se dan cuenta aquí en esta parte, estoy tratando de hacer el dibujito que me dé esto, pero no me da. En la parte de aquí donde están las tres bolitas rojas, lo que va a pasar es que tú estás tratando de mandar un Bitcoin sucio o manchado o corrupto que está ligado a una actividad ilícita a otra dirección y luego a otra dirección. No importa cuántas veces lo pases a otra dirección, va a seguir sucio. Eso es muy importante. Y va a ser un juego de nunca acabar entre las autoridades y las personas. Entonces si te piden 7 grados de que ya pases a una cartera, la gente lo va a pasar a otro y siempre va a haber maneras. Pero algo muy interesante es algo que se llama que tú mezclas dos bitcoins. En este caso, por ejemplo, tú mezclas un bitcoin con medio bitcoin que está limpio, y entonces al hacer matemáticas de aritmética básica, tienes que el 66% de tu bitcoin ahora está sucio. Luego le vuelves a agregar un bitcoin y ahora tienes que el 33% de tu bitcoin está sucio. Luego le vuelves a agregar 2 bitcoins y ahora tienes que está 11% sucio. Entonces, bueno, esa es la idea, como imagínense que tienen algo y le van echando agua y se va aclarando. Pueden entrar a ver, hay páginas web que hacen análisis de Taint y lo pueden ver en blockchain.info. Y no sé si vayamos a hacer el receso, hacemos una pausa, Fer, o ¿qué hacemos? Mira, ahorita creo que sigámonos para poder terminar, para que no nos vaya comiendo ahí el tiempo, y creo que podemos seguirnos, Dul. Buenísimo. Entonces vamos a ver algo que es muy, muy interesante, que es el punto de partida de anonimato a través de la mezcla, que lo acabamos de ver. En el mundo real, las empresas normalmente lo que hacen en el lavado de dinero es que crean empresas ficticias, que se les llaman shell empresas, y entonces tratan de hacer lavado de dinero de manera ficticia, creando
actividades ficticias, pero el dinero real sí existe. Entonces, si quieren aprender algo sobre ello, pueden buscar, hay infinidad de información sobre placement, layering e integration. Entonces, todo esto ya existe en el mundo real a través de shell companies. Por eso es una de las razones que en Estados Unidos no puedes abrir una cuenta de banco si no hay una persona a la que se le identifique exactamente. Y en México es muy similar. Pero bueno, mezclar blockchains es la misma idea. Vamos a pasar. Entonces, el objetivo principal estoy viendo algo que está en inglés y en español, lo siento. El objetivo principal es que un conjunto de anonimato es el conjunto de seudónimos entre los que una identidad no se puede distinguir entre sus contrapartes. Entonces, si se hace una mezcla entre personas, no podríamos saber quién es quién. Bueno, eso es como lo ideal. Las propiedades deseables o adicionales es que los riesgos serían que no podrías tener con seguridad que a la hora de mezclar tus assets van a estar seguros. Y una cosa que quisiera aquí mencionarles, yo creo que esta lámina está muy llena de información, pero quiero que dejen de ver la lámina. Voy a darles un ejemplo. Si ustedes empiezan a usar Signal, pueden sentirse más seguros. Pero ¿qué pasa si ustedes son los únicos que usan Signal en toda su colonia? En realidad va a ser mucho más fácil identificarlos. Entonces, la mezcla también depende del tamaño de ese grupo que está utilizando esa tecnología. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero este fue un ejemplo de que si ustedes están utilizando Tor y ustedes están usando VPN, pero en realidad son los únicos en su colonia que hacen eso, y además son los únicos que trabajan en tecnología, es súper fácil identificar quiénes son ustedes. Entonces, muchas veces la mejor manera de tener anonimato es ser igual al resto, porque eso muchas veces no nos lo explican en blockchain, pero creo que es muy importante decirlo. Entonces, bueno, tenemos tipos de mezcla. Tenemos mezcladores centralizados, mezclas de exchange de altcoins, protocolos de mezclas descentralizados y altcoins centrados en la privacidad. Vamos a verlos. Entonces, el primero sería el TTP y cómo funciona. Básicamente tenemos un Bitcoin sucio de Alice y lo va a meter aquí y lo va a dividir. Y entonces Alice va a perder, en este caso perdió 10% de Mixer Cleaning Fee, pero tiene ciertos riesgos porque ella puede, una pierde dinero y segunda tiene que confiar en esa entidad de servicio de mezcla, ¿no? Y bueno, la otra es que también puede ser que tú, que a ti te estén mezclando tu dinero sin que tú sepas, que es igual de importante. Los mezcladores centralizados, ¿qué son? ¿Qué tienen estos mezcladores descentralizados? Es el riesgo de contraparte, que ya lo expliqué, que te pueden robar. El riesgo de registro es que queda un registro que tú tendrías que confiar en que ellos no lo van a registrar. Y el riesgo de centralización. Cada que hay un single point of failure o un punto único de falla es riesgoso. Entonces, bueno, ejemplos de protocolos de mezcla centralizados son Mixcoin y se basa en el TTT responsable o responsible, Bitcoin, y es igual que Mixcoin, pero en vez de TTP es ciego, es decir, no se puede deducir quiénes son las permutas de la mezcla. También tenemos el Altcoin Exchange Mixing, que sería ir moviendo tus monedas en diferentes exchange. Esto podría parecer muy inteligente, sin embargo, la gente que trabajamos en datos sabemos que lo único que es más complicado, pero se puede rastrear. Es decir, tú envías fondos sucios a un exchange, tienes BTC, los pasas a ETC y después los pasas a Zcash y después a BTC y al final parece que está limpio. O sea, sí está limpio, pero es rastreable.
O sea, y para mí es rastreable porque sé cómo hacerlo, pero a lo mejor para alguien que está entrando al mundo va a decir, compré un BTC a mitad de precio y no me van a poder rastrear. En realidad sí se puede, por eso les decía que el nivel de anonimato cambia dependiendo quién lo ve y en qué momento lo estamos viendo, porque tal vez hoy en día no tenemos las herramientas para analizar, pero en el futuro las vamos a tener. Entonces, como conclusiones, los pros es que el adversario tendría que rastrear la cadena de transacciones a través de varios blockchains e intercambios dispares. Es como se los expliqué, es más complejo y mejor negación plausible. Entonces se parece al intercambio de divisas normales. Entonces es por eso que las casas de cambio en muchos países están muy reguladas. Coins, los coins es confiar en el intercambio de estas transacciones y está el riesgo de contraparte. Es decir, imagínense que tu exchange es hackeado y pierdes todo tu dinero en tránsito. Y en los exchange, por lo menos en Estados Unidos y por lo menos en México, y no sé, Colombia creo que es legal, en Argentina también están muy regulados. Los intercambios generalmente requieren información e identificación personal, que siguen el KYC y el AML, que significa Know Your Customer y Anti-Money Laundering. Es como, es un sí o sí, y entonces tarde o temprano te van a identificar. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con todo esto. Es como lo mismo si alguien te dijera, oye, te pueden transferir dinero a mi cuenta a tu cuenta de banco, le dirías que no. También es lo mismo con Bitcoin. Entonces veamos protocolos de mezcla descentralizada, ¿no? Imagínate que podamos hacer mezcla descentralizada. Esto es algo como súper innovador porque elimina el riesgo de contraparte, evita las comisiones. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más explicado. Tenemos el protocolo de CoinJoin, donde en realidad a través de protocolos descentralizados y trustless, donde no va a haber intermediarios y los fondos no pueden ser robados, vamos a hacer este mixing. Sin embargo, acuérdense que toda la tecnología que se está creando de blockchain es muy nueva. Entonces, también, aunque sí es trustless, también tienen problemas de seguridad y a veces siempre hay un botón que se puede apagar y prender. Entonces, a veces no es tan descentralizado como llegamos a creer. Contras, el anonimato no es seguro para el adversario pasivo. Creo que no es plausiblemente negable porque es muy fácil detectar en la blockchain desde N a N transacciones multidireccionalmente, donde N es muy grande. Entonces, es relativamente, mucha gente dice que se puede arreglar con Schnorr Signatures, otra gente dice que viene algo que se llama BLS Signatures más CK Snarks y tal vez se pueda hacer. Y no es resistente a los dos attacks. Entonces, creo que todavía está como muy en pañales desde mi perspectiva. Entonces, pros, no hay falla central y hay anonimato. Contras, puede haber un civil attack y puede haber compensación entre el servidor centralizado y la unión de monedas. Y el anonimato con el protocolo de la mezcla, que también se le llama conversión aleatoria de monedas. Y también puede haber muchas negaciones, muchas negaciones en la negociación. Entonces, y yo le diría que en las contras lo que le agregaría es seguridad y que es una tecnología embrionaria que todavía se está desarrollando y por tanto se van a ir encontrando bugs de seguridad. Y eso serían los contras. Hay otra cosa llamada Fair Exchange Mixers. Y bueno, aquí el ejemplo es que Alice deposita monedas sucias y Alice recibe un cupón de anonimato. Entonces se va a la mezcla, se va aquí a la mezcla y
y Alice recibe monedas limpias y luego Alice, luego Alice va a canjear ese vale. Entonces, así sería como realmente funciona. Estoy viendo cómo vamos de tiempo. Y bueno, la base de esto se basa en la suposición de que si hay suficientes transacciones que pasan a través del mezclador al mismo tiempo, el mezclador puede decir qué entradas y no puede decir qué entradas y qué salidas son, ¿no? Entonces, pros es trustless y que algunos son resistentes a ataques. Y los contras son que son bastante difíciles de construir y muchas veces no hay suficiente liquidez, no hay mucha gente. Entonces, de nuevo, si no hay mucha gente que tenga el mismo patrón de comportamiento, es muy fácil de identificarte. Vamos a hablar de la parte que más me gusta a mí, que es altcoins enfocados a la privacidad, y en el chat me pueden escribir si tienen cuáles son sus favoritos altcoins o cuáles han usado. Sería interesante cuáles están usando o cuáles están escuchando. Muy bien. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en estos tres, que es Dash, Monero y Zcash. Dash ocupa coin mixing, Monero usa ring signatures y Zcash usa zero knowledge proof. Empecemos con CoinDash. CoinDash era anteriormente conocido como Darkcoin, ¿no? Y era una criptomoneda centrada en la privacidad que emplea una red de masternodes, y en realidad estos masternodes también pueden votar y sin embargo tienen súper privilegios. Entonces, voy a mostrarles, bueno, tienen súper privilegios que también que permiten ver la información. Entonces, uno de los contras es que la red de masternode debe ser segura y debes de confiar en tu masternode. Entonces, porque si tu masternode no confías en él, pues básicamente no hay tanta privacidad, ¿no? También cabe mencionar que para ser masternode tienes que colocar un bono, que la última vez que vi eran como $100,000 para poder ser un masternode. Y bueno, eso sería que para mí lo más importante. Vamos a ver más cómo funcionan los elementos de Dash. Hay algo que se llama CryptoNote y vamos a ver Dash. Aquí ya empieza de nuevo con Monero. Déjenles, les enseño unas imágenes de Dash que les quería enseñar. Mouse. Tengo que cerrar esto. Hay unas imágenes de Dash que les quería enseñar. Lo que va a pasar, esta imagen que les quería enseñar de Dash en realidad es que al principio Elena tiene estos de color, Jaena tiene estos 10 Dash y Joe tiene estos 20 Dash, y los vamos a dividir nada más en bloques de 10. Entonces cada persona tiene sus Dash y tenemos que Omar es el masternode. ¿Qué va a pasar? Todos los mandamos a Omar y todos se van a revolver. Y después lo que va a pasar es que Omar, que el masternode, los va a regresar. Pero la única persona que sabe quiénes fueron es Omar. Así sería como funciona Dash. Entonces vamos a regresarnos acá a la presentación. Ahora vamos a ver Monero. Monero es un fork de CryptoNote. CryptoNote es un grupo súper interesante de research y tiene diferentes monedas. Les invito a que vean la página de CryptoNote, y también está basado, otra moneda súper interesante es Bitcoin o Bitcoin, y la idea es proporcionar imposibilidad de que no se pueda rastrear para nada una transacción. Entonces,
Lo que busca es la imposibilidad de rastreo y cómo lo hace es que básicamente cada que haces una transacción es como si abrieras una cuenta nueva de Facebook o un free trial y estuvieras abriendo cuentas nuevas cada que haces una transacción. Por eso es muy difícil de trazar Monero, ¿no? Y aquí dice algo que es la intrazabilidad para cada transacción entrante. Todos los posibles remitentes son equiprobables. ¿Qué significa equiprobables? Que todos tienen la misma probabilidad de ser quien realizó esta transacción. Las transacciones se ocultan a través de ring signatures y se elige un conjunto de salidas previas para mezclar con estas transacciones. Y estos están vinculados con algo que se llaman anillos criptográficos. Ahorita los vamos a ver qué es la ring signature. Y bueno, me gusta, y antes de ver los ejemplos, vamos a ver lo que es desvinculable. Para dos transacciones salientes es imposible probar que fueron de la misma persona. Entonces ahorita nos quedamos con los conceptos de intrazabilidad y desvinculable y con ring signature. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos que Alice, Bob y Carol hacen una transacción y lo vamos a mandar al ring signature. Y entonces cuando sale, tú sabes que hubo una transacción ya sea de Alice, de Bob o de Carol. Y viceversa. Aquí también hay otra opción donde tienes que Bob y Dave hicieron una transacción y entonces ya no sabes si fue Bob o Dave. Así es como funcionaría en realidad. Entonces tenemos que tienes un one-time address. Como les había mencionado, cada que haces una transacción tienes un one-time address y es difícil asociársela. En realidad lo que hacen es que utilizando matemáticas, utilizan una dirección espejo con tu public key para hacer una one-time address y que son de una sola dirección, es decir, que no, aunque les mandes tu dirección, no van a saber nunca quién eres porque por criptografía matemática es imposible de descifrar. Pero ninguna moneda tiene el anonimato comprobado detrás de su producto. O sea, es la moneda con más anonimato y se crean nuevos bloques, se crean cada segundo. Contras, Monero no oculta los valores de la transacción. Aún, no, ya ahora ya lo hace, cuando se hizo ese cambio en 2017-2018 para poder ocultar los valores de la transacción y el adversario podía rastrear las transacciones de flujo siguiendo los valores. Es decir, si tú, de hecho, en los análisis de desanonimato, una manera de ver, de rastrear una transacción es por el monto. Si tú vas a la blockchain y buscas un monto específico, tal día específico, podrás rastrear a una persona. Entonces, esto también se podía hacer con Monero. Ahora les voy a enseñar una buena imagen de lo que podría llegar a ser Monero en términos de cómo funcionan ring signatures. Si tenemos esta fuente, no sabemos si el agua empezó arriba, abajo o en medio, pero si ahora les pregunto si tuviéramos un montón de transacciones, igual ahora tenemos un montón de fuentes todas anidadas, no podríamos saber de qué fuente empezó por primera vez el agua. Esto es más o menos cómo funcionan los ring signatures, que están anidadas una tras otra. Y bueno, lo interesante ahí es en la criptografía matemática, lo que hicieron ellos para evitar el double spend, ¿no? Que lo hicieron a través de las ring signatures, CT ring signatures. Entonces, bueno, este es más o menos cómo funcionaría, que van ligadas una a otra y no sabrías. Esto es lo que le cambiaron el ring CT o ring confidential transactions, que usando criptografía homomórfica.
Y ahorita a lo mejor con Zcash puedo explicar un poco qué es homomorphic. Vamos a ver ahora Zcash. Zcash viene de Zero Knowledge Succinct Interactive Arguments of Knowledge, pero como no vamos a decir eso cada rato, decimos Zk Snarks, ¿no? Entonces es algo que le llamamos criptomagia o matemagia, y que hacemos es a través de criptografía homomórfica, generamos una caja blanca. Entonces básicamente que funciona es, tenemos aquí un Zcash, lo pasamos a esta caja negra y ahora tenemos A' de Zcash y no vemos absolutamente nada. Ahorita vamos a un ejemplo de cómo contrastar Bitcoin con Zcash, pero antes de entrar ahí me gustaría explicar esta parte de criptografía homomórfica. Imagínense que alguien puede, que su contador puede hacer la contabilidad de ustedes sin ver los números, a través de solo probar que la tecnología, que las operaciones son correctas. Es decir, si X más Y es igual a Z, y lo que va a probar es que esté correctamente procesado en el mundo de computación. Entonces es algo casi súper difícil de entender, pero imagínate que alguien puede solo comprobar que es correcto sin ver la información. Obviamente para eso se requiere mucho poder de cómputo. Entonces ahora veamos las diferencias entre Zcash y Bitcoin. Bueno, en Bitcoin tienes aquí que tienes 2 Bitcoins y tienes que Alice manda un input, se ve un output, luego se lo llega a la dirección de Bob. Bob lo puede mandar tiene un input, firma, va a un output y así, ¿no? Puedes ver absolutamente todo a través de los UTXOs, ves cuando firma, se valida, bla, bla, bla. Ahora, en Zcash verías que hubo un input y un output, pero no sabrías de cuánto fue. Entonces, es básicamente criptomagia y es bastante complejo de entender. Pero es muy, muy interesante. Vamos a tratar de ver lo que, de alguna manera tenemos un layer que es muy transparente porque vemos que se envían cosas, pero no sabemos cuánto se envía. Y bueno, Zcash es una implementación de Zero Knowledge Proof que usa un fork del código base de Bitcoin para permitir transacciones transparentes. Esta es la parte de matemática de homomorphic hiding. Me la voy a saltar por cuestiones de tiempo. Ya tengo un video donde explico específicamente qué es criptografía homomórfica y hablo sobre privacidad con Elena Giral de Zcash. Y si hay más cuestiones que quieran revisar, las podemos ver a fondo más adelante. Entonces, conclusiones de Zcash. Es súper bueno porque es totalmente anónimo, asumiendo la seguridad de la criptografía subyacente. Las transacciones de la black box son anónimas y hay un conjunto de anonimato de toda historia de la black box. Se pueden integrar con cualquier mecanismo de consenso. ¿Qué significa esto? En teoría, no... Zcash no pertenece como solo a un protocolo, sino que es algo, el Zk-SNARK es algo que se puede usar en cualquier protocolo. Contras. Se usan muchos recursos. Como estamos comprobando que computacionalmente algo se hizo correcto, ocupa muchos recursos de computación. Entonces, por ejemplo, el sistema de prueba de Zk-SNARK actualmente requiere aproximadamente 4 GB de RAM y 40 segundos de computación en un CPU moderno para generar pruebas de transacciones de vertido. Se necesita un semi-trusted one-time setup. Esto que significa es un adversario con parámetros de configuración tóxicos que pueden crear monedas sin gastar monedas bases.
se puede mitigar de alguna manera con una configuración segura de computación multiparte. Y bueno, un axioma es que se asume la seguridad en el nivel de la red. Cabe mencionar que nada es completamente anónimo, aunque hoy en día sea totalmente anónimo, se pueden descubrir en criptografía maneras de desanonimar siempre, o sea, de quitar el anonimato. O puede haber maneras de que se pueda quitar la criptografía encima de esto. Entonces, y no puedo decir que, personalmente no puedo decir que Zcash es totalmente anónimo, pero es lo más anónimo que existe hoy en día. Conclusiones. Quisiera ver, antes de ver las conclusiones, quisiera ver un poco de los temas avanzados. Todavía tengo unos minutos. Me fui muy rápido para poder explicar todo. Algo muy interesante de lo que no soy experta, pero me gustaría compartir es Mimblewimble. Mimblewimble es algo muy, muy interesante porque por primera vez tenemos algo que es más escalable y te da más anonimato. Normalmente hay un triángulo donde te estás peleando entre escalabilidad, seguridad y seguridad y anonimato. Pero Mimblewimble te da anonimato. Algo interesante es que de repente apareció una persona con un seudónimo llamado Tom Ellis Jedursor y propuso Mimblewimble. Entonces fue un hechizo, fue algo muy, muy, muy divertido y es una referencia de Harry Potter. Aquí pueden ver que de repente de manera anónima apareció también en un TXT. Entonces la propuesta es un diseño para un libro mayor basado en la blockchain. La idea es hacer que Bitcoin sea más escalable y privado y sería un blockchain alternativo o sidechain con una altcoin que admite un tipo diferente de transacción de lo que Bitcoin usa usualmente. Está considerado como un sistema de baja funcionalidad y alta escalabilidad y alta privacidad para transacciones más simples. Cuando salió era como wow, o sea, casi la gente no lo podía ni creer. Los invito a leer sobre Mimblewimble. Y bueno, la privacidad es que soporta transacciones confidenciales, utiliza cálculos sofisticados para generar salidas ficticias que permiten a los sectores gastar UTXO válidos. Agrupa muchas transacciones en una transacción más grande para codificar entradas y salidas. En cuanto a la escalabilidad, simplifica el modelo de transacción actual de Bitcoin para contabilizar las transacciones que no necesitan una funcionalidad adicional sofisticada y bueno, cambia el proceso de verificación y reduce la necesidad de mantener toda la historia de la blockchain. Hoy en día vamos a empezar a ver mucho eso, metatransacciones, validaciones entre blockchains. Creo que es algo muy interesante que van a aparecer con las second layer solutions, etc. Otros temas más avanzados y como lo que está pasando hoy en día es algo llamado SECSI. SECSI es Enable Decentralized Private Computational y es algo que nació en UC Berkeley y es básicamente parte de Decentralized Private Computation. Entonces, por primera vez muestra una manera de hacer smart contracts privados y también otro proyecto que me gusta mucho es Aztec Protocol. Lo que buscan es privacidad en el protocolo de Ethereum, tanto en transacciones como en smart contracts. Otro tema interesante es CK Rollups o Optimistic Rollups. Es un proyecto que empezó como en Plasma y empezó como un second layer solution para escalabilidad, porque como ya sabemos Ethereum tiene problemas en este momento de escalabilidad y de gas. Hay algo también muy interesante que se llama Proof of Sourcing Work,
Y finalmente, otro tema súper interesante que es muy, muy nuevo es Zero Knowledge Access Passes. Todos estos temas son temas que están saliendo en las universidades de punta, como USC o Berkeley. Entonces, son muy interesantes, son temas muy matemáticos y muy complejos que son difíciles de comprender, pero los invito a empezar a leer sobre ellos para empezarse a familiarizar. Y esta plática fue introductoria, es lo fundamental y lo básico mínimo de anonimato que debemos de saber. No pretende ser una clase de niveles avanzados, por eso es parte de Blockchain at Berkeley y de Blockchain Fundamentals. Y bueno, pasamos a las preguntas y respuestas, y por mi parte les agradezco muchísimo el tiempo, la invitación, y de nuevo me fui rapidísimo por el tiempo, pero gracias a todos. No, muchísimas gracias, Dulce. Y de hecho, pues hay unas 7 preguntas que no sé si te gustaría allí revisar o... Claro, dice Dulce, ¿cómo empezaste a estudiar por tu cuenta en blockchain? Wow, qué buena pregunta. En 2015 gané un hackathon y empecé a ver blockchain. Y pues internet, Google, yo le decía San Google porque yo aprendí sola a programar, y pues en Google. En ese entonces no había nada en español y por eso terminé acá en Estados Unidos. ¿Cuál es el link recomendado de Ilan Coleman? Ahorita se los pongo. Dame un segundo. Por acá lo voy a tener. Ilan Coleman 39, y es el BIP. BIP es Bitcoin Improvement Proposals. Entonces, si buscas el BIP 39 y Ilan Coleman, lo vas a encontrar. ¿Cuál es la página para ver el Taint? Esa te la contesto. Hay muchas páginas para ver lo de Taint Analysis. ¿Qué hay si se envía Monero a Monero o Zcash a Zcash? ¿Se puede rastrear? Interesante. En la última conferencia de Monero, hay una conferencia que hacen en Monero, el equipo de research descubrió que si modificas el software de Monero, es decir, si tú eres el único que modifica tu software para quererlo hacer más privado, en realidad pasa absolutamente lo contrario, y pueden descubrir quién fue. Entonces, la mejor manera de ser anónimo es perderte entre la multitud. Entonces, eso creo que sería una buena conclusión. Entonces, sí se puede rastrear, y de Zcash a Zcash hasta ahora no lo sé. O sea, y de Monero a Monero tampoco, si siguieras todas las buenas prácticas. A ver. Edgar, y gracias por sus preguntas. No tengo canal de YouTube, pero lo pensaré. Nos dijiste que el comienzo de las cadenas de bloques no son anónimas por default. Sí, es correcto. Sí, por default no son anónimas, pero Monero, bueno, no Monero, CryptoNote, que es el grupo de researchers o de investigadores que crean esto, lo que buscan es el anonimato. Monero sí es anónimo por default, pero recuerda que lo que platiqué de que Monero en un principio y hasta el 2017 podías ver los montos de Monero. Entonces, si yo sé, y esto es un caso real, en Estados Unidos el FBI encuentra exactamente una persona cuál es la address de un delincuente, porque los registros son públicos y dicen que él hizo el día 28 de abril una transacción de 0.00245 bitcoins tal día. Entonces yo voy a la blockchain, busco una transacción de ese monto y como hago ingeniería inversa y puedo descubrir quién es quién. Monero antes podías ver los montos, lo cual desde mi perspectiva como científica de datos te permitía fácilmente rastrearlo. ¿Qué opinas de USDT en el aspecto de privacidad? Héctor, buena pregunta. No lo sé, te lo puedo investigar. No me he metido mucho a USDT, pero lo investigo. Gracias por la pregunta.
más anonimato implica mayor seguridad. Voy a contestar de mi perspectiva. Yo digo que sí, porque yo soy una persona que he perdido a un ser querido por la delincuencia organizada en México. Entonces, si tú has perdido algún ser querido por la delincuencia organizada en México, sabes que si tus assets digitales o tus bienes digitales o tus bienes en realidad fueran anónimos, a lo mejor no estarías en riesgo por la delincuencia. Entonces, para Dulce y Real, más anonimato implica mayor seguridad, porque además, ¿qué pasa si todos tus datos están expuestos? A través de métodos psicológicos y de marketing publicitarios, yo te puedo y saber cómo influenciarte a tomar una decisión. ¿Cuál crees que es el futuro de cripto con lavado de dinero y privacidad? Wow, por eso sigo estudiando, Jorge, el futuro. Ahorita vamos a ver con Liam, el codirector de Blockchain at Berkeley, con lavado de dinero. Yo esperaría que mucha de la gente que estuviera aquí siguiera estudiando blockchain y pudiera unirse como a los white hackers o a los hackers buenos que somos nosotros, a aprender a controlar y a luchar actividades ilegales en el mundo de blockchain. Creo que necesitamos que, así como hay gente mala, que haya más gente buena que tenga conocimientos. Entonces, y bueno, creo que la privacidad es algo que se busca y se necesita, también no solo por temas ilícitos, sino también por gobiernos opresivos. Recordemos que México es el país donde mueren más periodistas en el mundo y entonces también es necesario tener privacidad para poder muchas veces sobrevivir en un país, ¿no? ¿Hay alguna escuela para estudiar espionaje cibernético? Yo creo que lo ideal sería aprender criptografía y programación, o sea, aprender programación en C. Hay buenos libros. Y ahorita van a salir muchos bootcamps, porque blockchain está entre las 14 skills más demandadas del mundo, pero ahora con COVID y que nos volvimos virtuales, van a salir muchos bootcamps de cybersecurity. Están bastante caros, pero creo que puede valer la pena. Cristian, gracias por tu pregunta. Dulce, me interesó mucho el tema de análisis en seguridades. Dame un consejo en que pueda enfocarme sobre la tecnología BTC. Yo creo que es BTC o Bitcoin. Creo que buscar buenas prácticas del uso de Bitcoin es muy bueno. Buscar buenas prácticas de BTC lo buscas en YouTube. Yo aprendí todo en YouTube y white papers. Silvia Matos, muchas gracias, Silvia. Sí, Silvia Matos es una especialista y una experta de lavado de dinero y contabilidad y sus leyes. Sí, y también muchas gracias, Diego Porras. Diego, qué buena pregunta. La voy a leer en voz alta. Al eliminar la posibilidad de rastrear las transacciones con altcoins, no se aumenta la posibilidad de identificar a los delincuentes. Estoy tratando de entender tu pregunta. ¿La puedes reescribir, Diego? Algo interesante aquí y algo que yo he aprendido después de varios años de estar en Bitcoin y blockchain es que blockchain es una herramienta, igual que un martillo, que puede ser utilizada para bien o para mal. Y la gente mala va a seguir haciendo cosas malas, pero también debe haber más gente buena que podamos proponer soluciones para evitar esos actos ilícitos. Y la otra cosa que he aprendido es que el dinero, el cash, el efectivo es lo más anónimo que existe. O sea, más anónimo que Zcash, más anónimo que Monero, porque por ley, aunque lleven un registro, y eso lo pueden ver en una plática de Antonopoulos que habla sobre el anonimato en Bitcoin, por ley el dinero es fungible. Entonces está interesante. A ver, dice, al eliminar la posibilidad de rastrear transacciones con altcoin. No creo que disminuya
no creo que disminuye la posibilidad de identificar a los delincuentes. No, yo creo que los delincuentes van a buscar maneras siempre. Mi Twitter, claro, se los mando en el channel. Lo estoy escribiendo ahora mismo. Y les puedo mandar mi correo. También muchos años trabajé como consultora de blockchain. Soy advisor de algunas startups y tienen proyectos interesantes. También feliz de poder apoyarlos en lo que necesiten. Y la pregunta encaminada en cómo comenzar a enfocarme en seguridad sobre blockchain. Seguridad sobre blockchain. Yo soy súper fan de dos personas en blockchain. Una es Sergio Lerner. Sergio Lerner escribió Satoshi Patterns. Sergio Lerner es founder de RSK, la sidechain de Bitcoin que te permite hacer smart contracts. Y él es un genio y él encontró Box en Bitcoins. Encontró junto con Julianor, otro compañero de RSK, son personas que admiro un montón y están en Twitter. Encontraron Box en Ethereum, en Bitcoin y auditaron además Ethereum y Monero. Creo que podrían empezar con ellos, escriben en español, son latinos, son súper buenos, son unos genios. Yo creo que buscar a Sergio Lerner y leer todo lo que escribe Sergio Lerner sería un punto de partida. Y bueno, hay otras empresas de seguridad. También tenemos hasta una mexicana trabajando en seguridad en Suiza, que también es advisor de Sincel. Entonces, hay talento, hay talento. Muchas gracias a todos. Estaba hablando sin micrófono. Espero que se hayan divertido todos un poco. No, muchísimas gracias. De hecho, incluso yo me puse a recordar algunas cuestiones que ya no tenía, lo del sexy, por ejemplo, demás. Pues, Dulce, un gustazo, o sea, la verdad, digo, aparte de que es amiga, advisor también de Lumit, la verdad, pues siempre es padre, y más esto lo veo más como una plática en la manera en lo que lo haces, no tanto una clase, que es lo que me gusta también de cómo conversas el tema de blockchain en este sentido. Pues muchísimas gracias, Dulce, por tu tiempo. Creo que contigo logramos restaurar otra vez el tema de los tiempos de la clase. Y pues bueno, a todos los que nos acompañaron les pido, ahora sí, no aplauso, levantar las manos, que es como el aplauso Dulce, entonces ahí está el aplauso de todos. Por ahí estaban pidiendo, bueno, ya pusiste tu sí, la verdad es que estábamos súper emocionados de dar este curso en vivo. Teníamos planes increíbles para este curso en vivo, pero sin embargo creo que ahora al ver más de 150 personas conectadas, creo que es increíble el trabajo que se hizo. A Paulette, un reconocimiento súper grande. Gracias a todos. Y de verdad qué gusto tener a 150 personas aquí. Creo que se consiguió aún mucho mejor que si hubiera sido presencial, y esperamos poderlos conocer face to face algún día a todos. Muchísimo. Elo, aprovechando también, algunas personas pidieron también tus redes y tu contacto. Creo que no. Sí, ahorita ya me pasó el link. Ahorita se los pongo ahí en el chat a todos para que tengan perfecto. las redes Perfecto. Uh-huh. Pues bueno, creo que ahorita sería, pues tenemos bastantes, ahora sí tenemos algo de colchón de tiempo, entonces nos vemos de regreso a las 2, ¿verdad, Paulette? Sí. Sí, a las 2 con Liam, que va a estar desde San Francisco. Él es co-presidente de Blockchain at Berkeley. Va a estar muy bueno, no se lo pierdan, es en inglés, pero yo sé que van a poder aprender muchísimo también.
Bye.